San Marcos. Capítulo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. En Isaías el profeta está escrito: Yo enviaré a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto: Preparen el camino para el Señor, enderecen las sendas para él. Apareció Juan el Bautista en el desierto, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén salían hacia él, confesaban sus pecados y eran bautizados por él en el río Jordán. Juan vestía una piel de camello, una correa de cuero en su cintura, y comía langostas y miel silvestre. Su mensaje era este: Después de mí viene uno más poderoso que yo, y no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. En esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Mientras Jesús salía del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y se oyó una voz de los cielos: Tú eres mi Hijo, mi amado, en ti me complazco. Inmediatamente el Espíritu lo impulsó al desierto, donde estuvo 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía entre las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el Evangelio de Dios, y decía: Ha llegado el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: Vengan, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron sus redes y los siguieron. Después de avanzar un poco más, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, ambos también en su barca, remendando sus redes. Al instante los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y lo siguieron. Entraron en Capernaum, y cuando llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se quedaba asombrada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad, y no como los escribas. De pronto, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu malo se puso a gritar: ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate y sal de él, le reprendió Jesús. El espíritu malo sacudió violentamente al hombre y salió de él dando un alarido. Toda la gente se quedó tan asombrada que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Una enseñanza nueva y con qué poder? Da órdenes incluso a los espíritus malos, y éstos le obedecen. Y se extendió rápidamente su fama por toda la región alrededor de Galilea. Tan pronto como salieron de la sinagoga, fueron con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y enseguida le hablaron a Jesús de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y le ayudó a levantarse. La fiebre la dejó y comenzó a servirles. Aquella noche, después de la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se reunió junto a la puerta, y Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También arrojó a muchos demonios, pero no les permitía hablar, porque sabían quién era él. Al día siguiente, muy de madrugada, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde estuvo orando. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, y al encontrarlo le dijeron: Todos te buscan. Jesús respondió: Vamos a otros lugares, a los pueblos cercanos, para que yo pueda predicar también allí, pues para esto he venido. Salió pues a recorrer toda la Galilea, predicando en las sinagogas y arrojando demonios. Vino hacia él un leproso, y de rodillas le suplicó: Si quieres, puedes limpiarme. Jesús sintió compasión, y extendiendo la mano, tocó al hombre y le dijo: Sí, lo quiero, queda limpio. Inmediatamente lo dejó la lepra y quedó sano. Enseguida, Jesús lo despidió con una fuerte advertencia: Mira, no se lo digas a nadie, sino preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación los sacrificios que ordenó Moisés, en testimonio para ellos. Pero él salió y comenzó a contarlo a todos, divulgando lo ocurrido. Como resultado de esto, Jesús ya no pudo entrar en ningún poblado abiertamente, sino que se quedaba fuera, en lugares solitarios. A pesar de eso, la gente seguía viniendo a él de todas partes. Capítulo 2. Unos días después,
Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, la gente supo que estaba en una casa, y se aglomeró allí tanto gentío que ya no quedaba sitio ni siquiera delante de la puerta, y él les predicaba. En esto, llegaron unos hombres con un paralítico, llevado por 4 de ellos, y como no podían llegar con él hasta Jesús por la multitud, abrieron el techo encima del lugar donde se hallaba Jesús, y por la abertura descolgaron la camilla en la que estaba tendido el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Hijo, te son perdonados tus pecados». Pero estaban sentados allí algunos de los escribas, y pensaban en su interior, «¿Por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?» En ese mismo instante, Jesús se dio cuenta en su espíritu de que eso era lo que estaban pensando en sus corazones, y les dijo, «¿Por qué están pensando esas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, ¿te son perdonados tus pecados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados», le dijo entonces al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó, cargó enseguida su camilla, y salió caminando a la vista de todos ellos, con lo que todos quedaron asombrados, y alabaron a Dios diciendo, «Jamás hemos visto cosa semejante». De nuevo salió Jesús a la ribera del lago. Se le acercó una gran multitud, y comenzó a enseñarles. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de impuestos. Jesús le dijo, «Sígueme». Leví se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Leví, muchos cobradores de impuestos y pecadores estaban comiendo con él y con sus discípulos, pues había muchos que lo seguían. Cuando los escribas y los fariseos lo vieron comiendo con pecadores y cobradores de impuestos, preguntaron a sus discípulos, «¿Por qué come con cobradores de impuestos y pecadores?» Al oír esto, Jesús les dijo, «No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, y algunas personas fueron a decirle a Jesús, «¿Cómo es que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero los tuyos no ayunan?» Jesús respondió, «¿Cómo pueden ayunar los invitados del esposo mientras éste está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen entre ellos. Pero días vendrán cuando les será arrebatado el esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo. De lo contrario, el remiendo tira fuerte del vestido, y la rotura se hace mayor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De lo contrario, el vino hará reventar los odres, y se echarán a perder tanto el vino como los odres. El vino nuevo se pone en odres nuevos». Un sábado, estaba pasando Jesús por un trigal, y sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso algunas espigas. Y los fariseos le dijeron, «Mira, ¿por qué están haciendo en el día sábado lo que no está permitido?» Respondió él, ¿nunca han leído lo que hizo David cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre y pasaron necesidad? ¿Cómo entró en la casa de Dios cuando el sumo sacerdote era Abiatar y comió los panes de la ofrenda que sólo a los sacerdotes les estaba permitido comer, y les dio también a los que estaban con él? Y les dijo, «El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado».